En mi vida anterior, ocupé el lugar de mi hermano mayor y me convertí en el juguete del príncipe heredero. Para proteger la secta me sacrifiqué solo para ser tildado de desgracia. Ahora ha renacido, lo encuentro de nuevo arrodillado a mis pies, suplicándome que ocupe su lugar. Me río. En mi vida pasada, sustituí al hermano mayor y me convertí en el favorito del príncipe heredero. Protegí nuestra secta, pero él se burló de mí delante de nuestros compañeros discípulos. Gotas de rocío dorado sobre la almohada. Flores de jade tras el patio, ¿eh? Jaja, soy de una secta justa. No podemos tolerar un juguete de niña para el placer de los hombres. En cuanto heredó el título de señor, me expulsó sin dudarlo. La familia real me persiguió como a un fugitivo, y morí al caer de un precipicio. Cuando volví a abrir los ojos, él estaba de rodillas, llorando ante mí. Hermano menor, por favor, ve a ver al príncipe heredero en mi lugar. El maestro parecía dolido. George, tu hermano mayor heredará mi puesto algún día. ¿Cómo puede someterse a otro hombre? Todos los ancianos intervinieron, y la sala estalló en un ruidoso debate. Me quedé aturdido por un momento. Este fue el día en que el príncipe heredero pasó por el monte Ciaran. En esta dinastía, el príncipe heredero era conocido por su amor por los jóvenes apuestos. Su palacio oriental albergaba a muchos de estos compañeros. El mundo marcial estaba ligado a la corte y las sectas se sometían a la autoridad imperial. El príncipe heredero se había encariñado con Edward, mi hermano mayor. La secta de Ciaran no se atrevió a negarse, pero Edward estaba destinado a ser el próximo amo. Si un verdadero amo se supiera que estaba bajo la tutela de otro hombre, ¿cómo podría nuestra secta conservar su prestigio? En el mundo marcial, estábamos en grave peligro. Así que idearon una solución: enviarme en lugar de Eduardo. Que regrese a la capital con el príncipe heredero. Déjame convertirme en su juguete. Pero el príncipe heredero no se dejaba engañar. Cuando descubrió el engaño de la secta Ciaran, se puso furioso. Me mandó azotar 50 latigazos. Mi carne se desgarró, la sangre se derramó a raudales. Me aferré a su túnica suplicando: Su Alteza, por favor, perdone a la secta de Ciaran. Te serviré con todo mi corazón. La mirada del príncipe heredero era indescifrable. Tras un largo silencio, sonrió con frialdad. Bien. Cumplió su palabra y perdonó a la secta. Pero me atormentó día y noche hasta que supliqué la muerte. Solo cuando ascendió al trono y despidió a todas sus antiguas amantes del palacio oriental, regresé a la secta. Los discípulos me miraron con expresiones encontradas. Edward me recibió con frío desdén. Hermano menor, últimamente hemos aceptado a muchos discípulos nuevos. Me temo que tendrás que quedarte en el cobertizo por ahora. Un artista marcial no teme a las dificultades. Respondí: mi hermano mayor está atendiendo a los recién llegados. Lo entiendo. Empaqué mis cosas y me mudé al cobertizo con corrientes de aire y protegido de los osos. No había sedas ni lujos como en el palacio oriental, pero yo había crecido en la secta de Ciaran. Este era mi hogar, y sentía una paz serena. Esa noche le llevé a Edward la cuenta de jade que le había guardado. Se dice que el palacio oriental alberga una gema tan clara como la luz de la luna sobre el cristal. Si se engastara en una espada, realzaría su brillo. Me despidió cuando dejé la secta. Entonces me tomó la mano, sonriendo. Debes regresar. Así que cuando salí del palacio oriental, no pedí riquezas. Solo que el príncipe heredero me conceda esta cuenta de jade. Ahora, al acercarme a su patio, me detuve en seco. Una risa grosera resonó desde dentro. Gotas de rocío dorado sobre la almohada. Flores de jade tras el patio. Ja. Ja, ja. Somos una secta justa. Jamás albergaríamos algo usado por hombres. Me quedé allí, agarrando la cuenta paralizada. Me había convertido en la mascota del príncipe heredero para protegerlo a él y a la secta. Soporté años de humillación y desprecio. 10 largos años. ¿Y esto? Esto fue todo lo que recibí a cambio. Tan delicado y dulce si el príncipe heredero lo adora tanto. Debe ser todo un artista en la cama. La risa se apagó mientras me alejaba.
Esa noche, acostado en el cobertizo de desgranar el vino, no dormí nada. Al día siguiente el amo falleció de una enfermedad repentina. Edward se convirtió en el nuevo amo. Su primer acto fue expulsarme de la secta de Ciaran. «Es tu culpa, inmunda desgracia». «¿Por qué volviste?». Con los ojos inyectados en sangre, me atacó con furia. El amo estaba perfectamente sano. Si no hubiera sido por tu regreso, ¿cómo habría podido enojarse tanto? Mandó que tiraran mis pertenencias. «Fuera». Me quedé paralizada. Edward se burló y volvió a gritar. «¿Qué?». Se negaba a irse. «Quiero que el espíritu de nuestro amo esté siempre inquieto». Ni siquiera me permitieron asistir a los últimos ritos del amo. Bajando la montaña aturdido, vi mis carteles de Se busca pegados por toda la ciudad. En ese instante me di la vuelta y huí hacia las montañas. Un grupo de hombres de negro, muy hábiles, me persiguió. Corrí. Caí. Caí a mi muerte. 1000 cuchillos parecieron quemarme la piel. Mi cuerpo estaba empapado en sangre. Agujas de plata se clavaron en mis sienes. El dolor me desgarró el cráneo. Me desperté de golpe. Regresé a ese mismo instante. Regresé al día en que Edward se arrodilló a mis pies una vez más. «Hermano menor, por favor, ve a ver al príncipe heredero por mí». Me niego. La sala quedó en un silencio atónito. Un anciano frunció el ceño. «George, formas parte de la secta. En tiempos de crisis, ¿cómo puedes pensar solo en ti mismo y no en el bien común?». Esbocé una leve sonrisa y ahuequé las manos en una reverencia respetuosa. El anciano tiene razón. Su expresión se relajó un poco y resopló, a punto de decir algo más. Hasta que lo interrumpí. «¿Por qué no vas entonces en lugar de mi hermano mayor?». Levanté la vista. Un hombre tan desinteresado debe estar dispuesto a sacrificarse por la secta. El anciano desenvainó su espada. «Insolencia». Justo cuando la situación estaba a punto de estallar, el maestro finalmente habló. «Basta. ¿No has sembrado suficiente caos?». Se giró hacia mí. «George, siempre has sido el más sensato. ¿De verdad soportas ver a tu hermano mayor arrojado a los lobos?». Le devolví la mirada. Sus ojos reflejaban cálculo, manipulación y juicio. Sin pena. Sin afecto. En mi vida pasada, quizás porque acepté con rapidez, el maestro nunca me cuestionó así. Por eso nunca vi esa expresión en su rostro. Me enviaron en su lugar, salvaron la secta y luego me descartaron. Se rieron de mí por acostarme bajo el príncipe heredero como una mujer. Me echaron. Me mataron. Cae en la trampa y no lo soportan. Pero cuando era yo, sí. Si eres sensato, ¿eso significa que debes soportar todo el dolor sin quejarte? Yo puedo soportarlo. Dije con calma. Todos se quedaron paralizados. Sin entender del todo. Solo el maestro golpeó la mesa. Hoy no tienes voz ni voto. Sacrificarse por la secta es noble. En el futuro haré que los discípulos canten alabanzas a tus méritos. La secta de Ciaran jamás olvidará tu sacrificio. Agitó la mano. Alguien convinó a George. Acababa de desenvainar mi espada cuando una voz clara y fría resonó, acercándose con paso firme. Mi mano tembló levemente. Esa voz, la había oído durante 10 años. «Maestro Ford. ¿Por qué tanta ira?». El príncipe heredero entró en la sala. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Solo oí la voz aduladora de mi amo, Su Alteza, el príncipe heredero. «¿Qué lo trae por aquí?». El príncipe heredero soltó una leve carcajada y ocupó el asiento de honor. «Si no hubiera venido, no habría sabido que intentaste cambiar a la persona que te pedí». Detrás de él estaban los guardias de élite del Palacio Oriental, todos ellos altamente expertos en artes marciales. «No nos atreveríamos», respondió el maestro con frialdad. «Es solo un asunto interno de la secta». Levanté la vista y me encontré con la mirada del príncipe heredero. El corazón me dio un vuelco. No había razón, solo que su mirada era profunda, indescifrable.
Era el tipo de mirada que Brian solo había adquirido tras 5 años como regente Laird. Insondable, peligrosa. Bebió un sorbo de su taza de té sin apartar la vista de mí. Bien. No voy a aceptar a nadie a cambio de nada. Le ofreceré una compensación adecuada. Su Alteza, por favor. Edward se arrastró repentinamente hacia adelante, interponiéndose en su línea de visión. Di un silencioso suspiro de alivio. Con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, Edward exclamó: «El favor de Su Alteza es demasiado grande. De verdad que no puedo soportarlo». Entonces de repente se giró y me señaló. «Mi hermano menor. Ha sido delicado y hermoso desde niño, suave y gentil. ¿Por qué no le echas un vistazo?». El maestro repitió rápidamente su opinión. «Sí, Su Alteza. Mi segundo discípulo es famoso por su elegante apariencia. Es mucho más refinado y obediente que el tosco y bruñido Edward». Brian tomó otro sorbo de té lentamente y dijo con naturalidad: «Me gustan los toscos. Cuanto más rudos, mejor». El silencio invadió la sala. Los rostros de todos los presentes se tiñeron de un horrible tono morado. Nadie se atrevió a hablar. No pude evitar recordar aquellos días en el Palacio del Este. El patio de Brian estaba lleno de hombres fuertes y musculosos. Pero él nunca había dormido en ninguna de sus habitaciones. En cambio, siempre venía a la mía. Esas habitaciones eran solo para presumir. Por la noche los demás tenían que irse. Brian y yo dormíamos en una habitación de invitados diferente cada noche. Se rumoreaba que el príncipe heredero se había entregado a diversas amantes. Pero lo cierto era que nunca favoreció a ninguna, excepto a mí. Incluso de joven, Brian sabía ocultar sus verdaderas preferencias. Solo cuando estaba en la cama abrumado por el deseo, me frotaba suavemente el canino, más afilado con el pulgar, con una sonrisa teñida de lujuria. George, qué pequeño gato salvaje, siempre intentando morder. Entonces me instaría ahora, al hombre que le dejó marcas rojas de mordeduras por todo el hombro. Solo entonces se sentiría satisfecho. «Llévalo». La orden de Brian fue simple. Los guardias del Palacio del Este intervinieron de inmediato y escoltaron cortésmente a Edward. Edward lloró, negándose a irse. Se volvió hacia el maestro en busca de ayuda. Este apretó la mandíbula y siseó: «Vete. Habrá una oportunidad de volver algún día». «No, no, no puedo». El rostro de Edward se retorció de pánico. «Amo». Así que lo sabía. Sabía el tormento que le aguardaba si se iba con Brian. Nunca más tendría la oportunidad de heredar el trono del maestro. El vasto mundo marcial ya no lo aceptaba. En mi vida pasada, sufrí desprecio por él. Y sin embargo él me pagó con traición, llamándome desafortunado, haciéndome dormir en el cobertizo y burlándose de mí con los demás discípulos. Y una vez que se convirtió en maestro, no tardó en expulsarme. Para él, yo era la vergüenza de la secta de Ciaran. Pero ahora él sufriría ese mismo dolor. ¿Cómo lo soportaría? Tenía muchas ganas de descubrirlo. Justo cuando creía que Brian ya había terminado conmigo, pasó y me levantó la barbilla con un dedo. Su mirada era divertida, burlona. El hermano menor, delicadamente tallado. Se rió entre dientes, con una voz cargada de significado. «Me lo llevaré también». De un plumazo, la secta Ciaran perdió a 2 de sus discípulos más prometedores. Toda la secta quedó sumida en la oscuridad y el silencio. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Salí de la montaña con Brian. Viajamos juntos en el mismo carruaje. Él estaba sentado con los ojos cerrados. Como si descansara. «¿Tienes miedo?». Me senté en silencio en un rincón. Negué con la cabeza y recordé que no podía verla. Así que dije en voz alta: «Su Alteza, no me atrevería». Brian abrió los ojos de repente con una leve sonrisa en los labios. Un hombre del mundo marcial, y aún así, habla con tanta propiedad. Se me cortó la respiración. Para mí solo llevábamos separados unos meses. Las viejas costumbres del Palacio del Este aún persistían. Respondí con cautela mientras acompañaba al maestro por la montaña. Conocí a algunos nobles y aprendí algunos modales.
pero él cambió de tema rápidamente. George, tu hermano mayor. Se lo regalo al duque Kent. El nombre me impactó. Ni siquiera reaccioné cuando Brian me llamó George. Duque de Kent. Ese sí que era un hombre que disfrutaba de los amantes masculinos. Aparte de los jóvenes y los hombres guapos que frecuentaba en su residencia. Frecuentaba el burdel Happy para escuchar al joven Curtis y cantar. En mi última vida, el duque Kent murió de una enfermedad de transmisión sexual. Se decía que murió en una agonía absoluta. Lady Kent se desmayó de dolor varias veces. Peor aún, sus amantes y concubinas rara vez duraban mucho. Los sirvientes sacaban sus cuerpos discretamente por las puertas laterales y los enterraban en fosas comunes. Porque el duque Kent tenía gustos exóticos en la cama. Las mujeres comunes, incluso los jóvenes frágiles, jamás podrían soportarlo. Pensando en esto me descubrí a mí mismo volviéndome cruel. Edward era un artista marcial. Seguramente podría soportarlo. Casi dije que sí. Quería decirle a Brian que llamara al duque Kent de inmediato y le entregara a Edward sin demora. Pero solo bajé la mirada y respondí, ¿acaso su Alteza no vino primero a la secta de Ciaran? Por mi hermano mayor, no me atrevo a influir en su decisión. La expresión de Brian permaneció indescifrable. No dijo nada. Más tarde, cuando llegamos a la posada, me mandó llamar después de bañarme. Elige una, dijo señalando el perchero de madera donde colgaban las túnicas. Una era vieja, bordada con peonías en racimo, su favorita de años pasados. La otra era nueva, sin estrenar. Señalé el de la derecha. Su Alteza podría probar este. Su mirada se profundizó. ¿Te atreves a elegir por mí? Pensaste en elegir a la que no me gusta. Quiero saber quién eres realmente. Me miró fijamente. Su voz tembló levemente. George, has vuelto en ti, ¿verdad? Le di la espalda. No sabía qué expresión tenía, solo que su voz había empezado a temblar. Lo oí levantarse bruscamente del agua. Presa del pánico, respondí apresuradamente, George no entiende lo que quiere decir su Alteza. Perdón por molestarte. Me despido. He huido. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella. Como pensé, Brian también había renacido. Una mirada cautelosa y sabia en sus ojos, ningún joven de su época podría poseer tanta profundidad. En mi última vida, la salud del emperador se había deteriorado. Ya no podía asumir la carga del gobierno. Brian sirvió como regente durante 5 años. Cuando el viejo emperador murió, Brian ascendió al trono. Afirmó que despedía a todos sus compañeros de palacio. Pero en realidad, fui al único al que despidió. La emperatriz viuda lo presionó para que se casara. Nada de emperatriz, nada de concubinas, nada de hijos de la emperatriz, nada de visitas a sus aposentos privados. Ella dijo, no hagas una farsa de esto, Majestad. Con el príncipe Westay en el trono desde lejos, Brian no tuvo más remedio que apaciguar a la corte. Ordenó seleccionar una novia entre las familias nobles. Me dijo, si lo deseas, un día iré a buscarte a la secta Cairns. Le dije que no era necesario. Su Majestad, valoro mucho mi libertad. Esta vida me viene de maravilla. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. Nunca imaginé que esa sería nuestra última despedida. Un repentino alboroto fuera de la habitación de invitados me sacó de mis pensamientos. Al abrir la puerta, vi a innumerables guardias ocultos emerger de las sombras, inmovilizando a Edward contra el suelo en el patio. Había intentado huir. Para cuando bajé las escaleras, Brian ya se había vestido. Se quedó de pie junto a Edward, mirándome desde lo alto. Sin decir palabra, me entregó el látigo que tenía en la mano. Después de 10 años a su lado, podía adivinar lo que estaba pensando. Esto era para vengar los 50 latigazos que sufrí en nuestra vida pasada. Los ojos de Edward estaban llenos de odio. Hermano menor, no te he tratado mal. Ni siquiera suplicarás por mí. Sopesé el látigo en mi mano. No me había tratado mal. Eso era mentira. Me envió a la muerte. En retrospectiva, todas las tareas desagradables de la secta recaían sobre mí mientras él cosechaba las recompensas.
Y aún así, seguía considerándose justo. Ridículo. Le di un latigazo fuerte en la espalda. Me maldecirían, George. Traidor desagradecido. Otro golpe. Cuando me subieron al carruaje del príncipe heredero hace años, todos sabían qué clase de hombre era Brian. Si descubriera que la secta de Kieran lo había engañado, seguramente sería el primero en morir. Nunca traicioné a nadie. Fueron ellos quienes me presionaron demasiado. Látigo tras látigo azoté a Edward 50 veces, ni más ni menos. Al terminar me agaché junto a él, le aparté el pelo empapado de sangre y sudor, y le susurré, hermano mayor, dime qué parte de eso fue desagradecida. Si quieres maldecirme, guárdalo para cuando llegues a la finca del duque Kent. Brian era el príncipe heredero conocido en todo el país. Pero el duque de Kent. Su fama se limitaba a la capital. Edward no sabía lo que se avecinaba. Cuando Brian entregó al ensangrentado y destrozado Edward al duque Kent, los ojos nublados del hombre se iluminaron con una alegría malvada. «Ah, mi buen sobrino», dijo el duque Kent, temblando de emoción mientras acariciaba la espalda de Edward. «Eres mi sobrino favorito». Sin dudarlo aceptó el regalo. Brian me trajo de vuelta al Palacio del Este. Los mismos residentes. Los mismos sirvientes. Pero todo parecía diferente. Hace 10 años regresé aquí después de 50 latigazos, con el cuerpo casi curado. Le tenía terror. Sin embargo, nunca me obligó. En cambio, me dejó vivir tranquilamente en palacio durante un año. No fue hasta que bebí por accidente el impresionante vino afrodisíaco destinado a Brian y sus doncellas que las cosas cambiaron. Durante ese tiempo, Brian no me visitó. Me pasaba los días practicando esgrima en el patio, intentando matar el tiempo. Pero todos los días, alguien me traía noticias de Edward. Decían que Edward sollozaba y suplicaba por su amo en la finca del duque Kent, implorando clemencia. Su cuerpo, más fuerte que el de la mayoría, soportó 2 días de tormento, seguidos de un día de tratamiento médico, solo para ser llevado de vuelta a los aposentos del duque Kent. Finalmente Eduardo empezó a ceder. Se ofreció voluntariamente a cambio de menos dolor. Porque con alguien como el duque Kent, cuanto más te resistías, más se emocionaba. Cuando el duque Kent fue enviado al sur para gestionar el control de inundaciones, Edward finalmente tuvo la oportunidad de visitarme en busca de venganza. Brian le permitió entrar. Ojos gélidos con una sonrisa burlona. Deja entrar a la rata. Haz lo que quieras. Odiaba a Edward. Pero en nuestras vidas pasadas, sus interacciones habían sido breves. ¿De dónde provenía este odio? Edward irrumpió, espada en mano. Lo apretó contra mi cuello, temblando de furia. Te mataré. Se suponía que este era tu castigo. El patio estaba en silencio. Solo nosotros dos. ¿Y por qué? Exactamente. ¿Debería haber sido mío?, pregunté. Sus ojos se desviaron. Siempre has buscado. Delicada. Tu piel suave. ¿Qué clase de artista marcial te parece? Me acerqué. Dejando que la fría hoja me presionara la garganta. Sonreí. Entonces hazlo. Edward retrocedió, nervioso. ¿Crees que no lo haré? Pero no se atrevió. Lo miré a los ojos, agarré la punta de la espada y la aparté lentamente. Entonces sonreí, genuinamente encantado. ¿Has vuelto, verdad? ¿Has visto a tu hermano? Bien. Me estaba cansando de actuar solo. Edward intentó atacar de nuevo. Le agarré la muñeca con una mano y le presioné el punto de presión con la otra. No sé a qué te refieres. Gritó girando la cara. Suéltame, maldita sea. Apreté mi agarre, viendo su expresión contorsionarse de dolor. Tan delicado. ¡Qué hermoso! Un juguete para niños hecho para el placer. Gotas de rocío doradas en la almohada. El jade florece tras el patio. Su rostro palideció. Tú. En el momento en que me expulsaron de la secta de Ciaran. Asesinos imperiales vinieron a por mí, dije sonriendo. Dime, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? 10 años al lado de Brian me habían enseñado a cortejar a la política.
Había venido a la secta de Ciaran por Edward porque la montaña bordeaba el territorio del príncipe West. Ya había formado una alianza con él. Edward me quería muerta no porque le repugnara, sino porque representaba una amenaza. Podría recordarle su deuda y poner en peligro su título de amo. El príncipe West también quería mi vida, con la esperanza de que revelara las debilidades de Brian. Juntos hicieron un trato limpio. Eduardo me expulsó. El príncipe West envió hombres para matarme. Eduardo no solo me expulsó de la secta. Quería que muriera. Y yo lo había protegido con mi vida. Así que dime, hermano mayor, ¿qué se siente estar debajo de otro hombre? Sonreí. Siempre parecías curioso al respecto en nuestra última vida. Ahora que has tenido el placer, ¿por qué no escribes un poema al respecto para que comparta tu alegría? Cállate. Cállate. Edward rugió, casi saltando de rabia. Guardias ocultos en las sombras le lanzaron piedras. Una le dio en el coxis, la otra en la rótula. Gritó y cayó de rodillas. Los métodos del duque Kent son mucho peores que esto, dije con frialdad. Miré fijamente el cuerpo maltrecho de Edward. Solo su rostro permaneció intacto. Después de mi muerte. ¿Qué hiciste para ganarte el odio del príncipe heredero por su expresión inexpresiva? Ni siquiera él lo sabía. Olvídalo. Ya tendrás tiempo para averiguarlo. Les hice señas a los guardias para que se lo llevaran. Pero de repente me agarró de la manga. George, mi hermano mayor, sabe que se equivocó. De verdad, me equivoqué. Siempre fuiste amable, siempre bueno. Te ruego que me salves. Le solté los dedos con suavidad, uno a uno, y sonreí. Hermano mayor debe estar confundido. Estar con el duque Kent es un gran honor. Tus mejores días aún están por venir. Se fue aún pensando que solo intentaba asustarlo. Por muy aterrador que pareciera el duque Kent, seguía siendo un hombre de más de 40 años. Años de excesos en vino y carne habían vaciado su cuerpo. Su fuerza era pura ostentación. Pero lo que Edward no sabía era que las frecuentes visitas del duque Kent al burdel feliz no eran solo para escuchar música. Todos en la capital sabían la verdad. El duque Kent era un apasionado de ese acto. Y no se trataba solo de chismes, sino de presenciarlo en primera persona. Su habitación privada no recibía a 2 o 3 personas a la vez, sino a grupos enteros. No solo chicos delgados, sino también hombres musculosos. Incluso la madame enviaba juguetes hechos a medida. Decir que era depravado sería quedarse corto. El día que llevaron a Edward al burdel feliz, Brian por fin vino a verme. Me pidió que preparara la tinta y los pinceles. ¿Estás satisfecho, George?, preguntó sin levantar la cabeza. Molí la tinta con cuidado, pero no pude resistirme a preguntar. ¿Qué hizo Edward exactamente para merecer semejante castigo de Su Alteza? Brian finalmente dejó el pincel. ¿De verdad no lo sabe? Por favor, ilumíneme, Su Alteza. Levantó la vista y me miró fijamente. George, una vez te dije que si querías quedarte en el palacio, te protegería. Te negaste. Te dejé ir. Dije que vendría a buscarte a tiempo. Dijiste que no era necesario. Se frotó las yemas de los dedos. Su voz susurró. Dime, George. ¿Era ignorancia? ¿O negación? Entreabrí los labios, pero no salió ningún sonido de mi garganta. ¿Era que no lo sabía? ¿O que me negaba a afrontarlo? Solo era una compañera a la que no quería ir. 10 años a su lado y aún así, ¿qué derecho tenía a tener esperanzas? Envié guardias para que te escoltaran de vuelta a salvo a la secta de Cairn. Al anochecer, se retiraron al pie del monte Cairn. Al presentir que algo andaba mal, inmediatamente pidieron refuerzos. Otro equipo subió a la montaña en su busca, pero fueron emboscados por los hombres del príncipe West. Perdimos contacto con ellos. Para cuando mi gente regresó a la montaña, solo oyeron esto, que te habías caído del acantilado. Se levantó una manga para cubrirse la cara. No pude ver su expresión, pero su voz estaba impregnada de una rabia abrumadora. Te obligaron a morir. Recibiré su sangre a cambio. Y así lo aprendí tras morir en mi vida pasada.
Brian envió tropas para aplastar la secta de Cairn. La furia del Hijo del Cielo podía ahogar naciones en sangre. La alianza marcial, ya en decadencia, se desmoronó por completo, desvaneciéndose en la leyenda. El príncipe West fue capturado vivo y llevado a la capital. Lo ejecutaron desmembrando, destrozado por carros. Mi mano temblaba alrededor de la piedra de tintero. Finalmente la solté. Las yemas de los dedos de Brian me rozaron suavemente la mejilla. No llores, George. Extendí la mano. Sin saberlo, mi rostro ya estaba empapado de lágrimas. Mis padres me habían abandonado al pie del monte Cairn. La secta que me crió me despreció por acostarme con un hombre y me quitó la vida. Había creído que en este vasto mundo, ya fuera que viviera o muriera, a nadie le importaría. A nadie. Excepto a Brian. Solo él se indignaría por mí. Solo él lamentaría. Solo él vería lo mucho que me habían ofendido. Me dio un pañuelo. ¿Estás cansado? Descansa. Para el torneo de artes marciales de esta vida, elegí un lugar espléndido. El duque Kent estará presente. Tomé el paño y me sequé las lágrimas al azar, las mías daban vueltas con pensamientos dispersos. Sí, para el torneo de este año, también preparé un gran regalo. Uno para Edward y para el maestro. Un regalo que conmocionaría al mundo marcial. Brian caminaba delante de mí. Cuando iba a abrir la puerta, yo extendí la mano, casi instintivamente, y tiré de su faja. Se giró con la mirada oscura e indescifrable. George, ¿sabes lo que haces? Se acercó lenta y deliberadamente y luego extendió la mano. Frotó mi afilado colmillo con los dedos. Y le mordí la punta del dedo. Fue una noche desesperada y febril. A la mañana siguiente me desperté tarde. Brian ya había regresado del juzgado. Pidió el desayuno y luego dijo, «Tu hermano mayor quiere verte». No. Me negué sin dudarlo. Brian rió suavemente. George ha cambiado. Pensé que te ablandarías. Yo también sonreí. Si después de tanta traición y sufrimiento, alguien aún podía mantener un corazón puro al renacer, entonces no era un hombre sino un santo. Aun sabiendo lo cruel que podía ser el duque Kent, me quedé impactada al volver a ver a Edward. Había perdido tanto peso que su túnica ya no le servía. Sus ojos estaban hundidos y vacíos, oscuros y sin vida. Cuando me vio, su mirada rebosaba veneno. Parecía que quería destrozarnos a Brian y a mí. Eso me gusta más. Que me enviaran a un noble poderoso como juguete era una sentencia de muerte. No comprendió que cuando ocupé su lugar en el pasado, no lo apreció. Pero el cielo tiene ojos. Al final la justicia llega para todos. Disfruten, dijo Brian. Mi tío real y yo visitaremos la casa de té. Se fue con el duque Kent, cuyo cuerpo estaba claramente debilitado. Gracias a la intervención de Brian, el torneo de artes marciales se trasladó a Jojo. Fue más grandioso que nunca. Los caminos estaban llenos de viajeros y discípulos de la secta que llegaban para presenciarlo. Edward mantuvo la cabeza gacha, escondido tras su capucha. ¿Por qué tanta vergüenza, hermano mayor?, dije con voz cargada de sarcasmo. No manches el nombre del duque Kent ahora. Verás al maestro hoy, ¿no deberías estar emocionado? Edward me fulminó con la mirada, ajustándose aún más la capa. Pero lo que temía era inevitable. Algunos discípulos lo reconocieron, susurrando entre sí mientras lo miraban. La compostura de Edward empezó a quebrarse. Entonces de otra secta un discípulo al que Edward despreciaba desde hacía tiempo pasó riendo. Rápido, muévete. Cuidado, o Edward podría venir a desenterrar tu trasero. No, no. Más te vale que te lo saque antes. Edward estalló de furia. ¿Qué bocazas? ¿Dónde está tu supuesta virtud justa? Rara vez aparecía en público. Solo sabían mi nombre, no mi apariencia. Incluso se burlaron de mí. Hola. Hermanito, ¿eres el nuevo favorito del duque Kent? Oí que empezó a compartir sus mascotas. Parece que los rumores eran ciertos. Ja, 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 ja. La multitud estalló en carcajadas.
Eduardo estaba tan furioso que casi se abalanzó sobre él, pero el duque Kent le había confiscado todas sus armas. Solo pudo gritar, furioso e impotente. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasó? A ver si aún te ríes. Ah, pero ahí te equivocas, respondió un discípulo, levantando un dedo. En nuestro imperio compartir la belleza es una tradición respetada. Si fuera otra persona, la honraríamos. Miró a Edward de arriba a abajo. Pero con escoria como tú, tenemos nuestra propia manera de tratarte. ¿Tengo razón, todos? La multitud abucheó en señal de acuerdo. Incluso los transeúntes se detuvieron a mirar boquiabiertos. Los discípulos de la secta de Kieran llegaron justo a tiempo para presenciar la conmoción y el maestro, sin preguntar ni una palabra, se acercó y me abofeteó. George, ¿pudiste quedarte de brazos cruzados y dejar que humillaran a un discípulo de nuestra secta? Murmuró alguien cercano. Así que ese es George. Dicen que el segundo discípulo del maestro Ford es elegante y refinado. Lo vi hoy. Con razón captó la atención del príncipe heredero. Ni hablar del príncipe heredero. Mientras los susurros me rodeaban, miré a mi furioso maestro y solté una risa fría. ¿Es discípulo de la secta de Kieran? ¿O tu hijo de sangre? ¿Qué tonterías dices? El maestro volvió a levantar la mano, preparándose para golpearme de nuevo. Di un paso adelante levantando la barbilla. Si tienes agallas, mátame aquí mismo. Se quedó paralizado. Cobarde. Escupí con la voz cortante como la escarcha. Entonces el primero agarró a Edward del brazo y se lo llevó a rastras. Perdóneme, señor Ford, dije mirándolo con frialdad. Edward ya no es discípulo de la secta de Kieran. No tienes por qué preocuparte por él. El rival de Edward de toda la vida, intervino de inmediato con una mueca de desprecio. Exactamente. El duque Kent lo ha estado arrastrando, tan descarado como siempre. Ya todos saben que las habilidades de Edward en la cama son legendarias. Lo oí con claridad y no pude evitar mirar el rostro pálido de Edward. Debió reconocer esas mismas palabras. Las cejas blancas del maestro Ford temblaron de rabia. Me señaló, gritando, niña miserable. Nunca debí haberte acogido. Debí haberte dejado morir al pie del monte Kieran. Pasé junto a él sin decir palabra. Si de deudas hablamos, pagué las mías en mi vida anterior. En esta estoy aquí para cobrar. Poco a poco fui exponiendo la inmundicia tras las supuestas sectas justas del mundo marcial. El torneo de artes marciales no tardó en comenzar. Mientras el líder de la Alianza de Artes Marciales pronunciaba un gran discurso desde el escenario, un mendigo desaliñado irrumpió repentinamente en la plataforma de la nada. Padre, soy tu verdadero hijo. El hijo del líder John se quedó atónito y se apresuró a detenerlo. Pero el mendigo ya se había abierto paso sin obstáculos hasta el centro del escenario. Desde el segundo piso de la casa de té, Brian y yo nos miramos fijamente y ambos sonreímos levemente. Es él, murmuré. El mendigo señaló de repente a Kieran Ford. El hijo que ahora llamas tuyo no es tuyo. Profanó a tu esposa, engendró un bastardo y asesinó a mi madre, dejándonos separados, padre e hijo, durante décadas. Padre, las lágrimas corrían por el rostro del mendigo. Todo el lugar quedó en un silencio atónito. Kieran Ford, enfurecido, agarró su gran alabarda y se abalanzó para matar al mendigo. Insolente. ¿Cómo te atreves a difamar mi nombre? El líder Jones lo bloqueó con voz fría. Espere, maestro Ford. Déjelo hablar con claridad. Cuando el mendigo presentó una prueba, la expresión del líder Jones cambió. Recordó entonces su aventura de juventud en Jiangnan. Nunca imaginó que había dejado un hijo. Kieran Ford se burló. ¿Y qué si eres su hijo? Eso no prueba nada de mí. Me puse de pie y jalé a Edward conmigo, alzando la voz para que todos me oyeran. Puedo demostrarlo. Empujé a Edward al escenario. Oigan. Este hombre es el discípulo más antiguo del maestro Edward Ford. Creo que muchos aquí conocen su rostro. La furia de Kieran Ford estalló. Traidor desagradecido. Hoy mismo limpiaré la casa. Se abalanzó sobre mí con su alabarda, pero desenvainé mi espada y corté su arma por la mitad.
Discípulos de todas las sectas corrieron a contenerlo. Ahuequé el puño en señal de saludo al líder Jones y pregunté respetuosamente: ¿puedo preguntar? Después de que la señora Jones diera a luz a su hijo mayor, ¿se embaraza de nuevo solo para dar a luz a un niño muerto? El líder Jones asintió rígidamente. Empezaba a comprenderlo. Contuvo la respiración. Es él, dije señalando a Edward. Fíjate bien, su parecido con tu hijo mayor es asombroso. Recuerda cómo era Kieran Ford de joven. Quizás en el fondo ya sepas la verdad. El hijo mayor de Kieran ya no podía callarse. No los escuches. Todos son mentiras. El líder Jones los miró a ambos, con los labios temblorosos y sin poder pronunciar palabra. De repente tosió sangre y se desplomó en el escenario. Se desató el caos. El torneo de artes marciales ya no podía continuar. Con la corte recuperando el control y la sociedad priorizando el orden sobre la fantasía, la admiración del pueblo por los héroes marciales ya había menguado. Solo la generación anterior aún mantenía las viejas costumbres. Y ahora, ante semejante escándalo, la secta del líder Jones Minmaner, sin duda buscaría justicia. En cuanto a Kieran Ford, sus décadas de reputación se hicieron añicos en un instante. Una vez fue el venerado fundador de la secta de Kieran. Ahora, era un hombre que profanó a la esposa del líder de la alianza, lo enfureció hasta el colapso y se ganó la desgracia eterna. Fue el primero en ser clavado en el tabernáculo de la vergüenza del mundo marcial. La secta de Kieran se desintegró. Los discípulos se marcharon indignados. Los ancianos, furiosos e impotentes, maldijeron a Kieran Ford e intentaron elegir un nuevo maestro. Pero discípulos de otras sectas irrumpieron en la secta de Kieran, destrozándolo todo. Los ancianos se dispersaron como pájaros asustados. Al final, los discípulos de la mansión Min incendiaron la secta. La secta de Kieran ya no existía. Edward. Y fui a ver a Kieran Ford por última vez. Edward me atacó. Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti, todavía sería el segundo hijo de la familia Jones. No sería el juguete de ningún noble. Ni siquiera pudiste proteger a tu propio hijo. ¿Qué clase de héroe eres? Al diablo con tu honor marcial. Kieran Ford intentó hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, su hijo mayor entró en la mazmorra. Traía un tazón de gachas podridas, que arrojó al suelo de una patada delante de Kieran Ford. Come, viejo. Es tu última comida. Kieran Ford se derrumbó gritando: soy tu padre. Soy tu padre. Pero el hijo mayor de Edward y Kieran lo miró con frialdad. Preferiríamos que no lo fueras. Les hice señas para que se fueran. Luego me agaché y empecé a recoger las gachas derramadas y devolverlas al tazón. Kieran Ford levantó la vista, como si viera la salvación. George. Amabas a tu amo. ¿No te acuerdas? Te cargo en mi espalda para jugar detrás de la montaña. Me equivoqué. Ahora lo sé. Nunca debí obligarte a ocupar el lugar de Eduardo para servir al príncipe heredero. Sus ojos brillaron de esperanza. ¿No puedes pedirle a su majestad que me ayude? Por favor. Lo miré y le pregunté. Fuiste tú quien le ordenó a Edward que no me dejara volver a la secta, ¿verdad? Dijiste que mancharía el nombre de la secta de Kieran. Tartamudeó, incapaz de responder. ¿Fuiste tú? Sí, lo fuiste. Le agarré la mandíbula y le tiré las gachas directamente a la boca. Así que, maestro, has vuelto. Estoy encantado. Una vez me salvaste la vida. Y te lo devolví soportando 10 años de vergüenza por tu hijo. Ahora, esta vida de sufrimiento puedes disfrutarla tú mismo. Se atragantó tosiendo violentamente en el suelo, agarrándose el pecho. Probablemente aún quería maldecirme. Me di la vuelta y me alejé. Justo al llegar a la puerta, me detuve y me di la vuelta. Casi olvido decirte algo. En tu última vida, cuando regresé a la secta, enfermaste repentinamente. Todos decían que era porque mi presencia traía mala suerte. Pero en realidad, fue tu amado hijo quien te envenenó. Usó tu muerte como excusa para expulsarme y tomar el control total de la secta de Kieran. Junto con el príncipe West, lo planeó todo. Hice una pausa y luego dije una última cosa:
fuiste un completo fracaso, tanto como maestro como padre. ¡Ah! Kieran Ford gritó detrás de mí como un loco con el pelo despeinado y la mirada desorbitada. Allí, en la oscura mazmorra, parecía menos un hombre y más un demonio que emergía de las profundidades del infierno. Salí, y sobre mí, el sol brillaba radiante y cálido. Al regresar a la capital, el duque Ken volvió a arrastrar a Edward al pabellón feliz. Esta vez jugó aún más brusco. Se rumoreaba que la sala privada estaba abarrotada. A juzgar por la hora, debía ser más o menos cuando la enfermedad del duque Kent empezó a agravarse. Que Edward sobreviviera a la noche dependería enteramente de él mismo. Después de tantos asaltos con el duque Kent, si aún lograba salir ileso, entonces era realmente difícil de matar. ¿De verdad te vas? Brian me rodeó los hombros con el brazo, presionando la mano que doblaba mis pertenencias. En mi última vida, crecí en la secta de Kieran. Nunca vi el mundo más allá de las montañas. Más tarde viví en el Palacio Oriental, entre los altos muros y las puertas carmesí, encerrado durante 10 años. Finalmente escapé de esa jaula dorada, solo para morir de nuevo a los pocos meses. Una tierra tan vasta y hermosa, pero apenas la había visto. Brian captó el significado oculto de mis palabras. Bajó la mirada mientras jugaba suavemente con mis dedos, uno a uno. No te preocupes, dije tomándole la mano. Volveré a verte. Los ojos de Brian se pusieron rojos. Debes escribirme y debes regresar. Murmuró una y otra vez. 15 años, espérame 15 años. Eso es todo lo que pido. Esa noche me abrazó con fuerza como si estuviera decidido a dejarme en cama hasta la mañana siguiente. Aún así, cuando se fue al juzgado, me obligué a levantarme apretando los dientes. Por suerte, años de entrenamiento marcial ayudaron. Salí por las puertas del palacio y me di la vuelta, despidiéndome con la mano. Ese idiota pensó que no sabía que estaba agazapado en la torre. Me miró fijamente atónito por un momento, antes de finalmente levantar la mano para saludarme. En los días posteriores a mi partida de la capital, viajé hacia el sur. Finalmente contemplé la inmensidad del mundo y aún así, seguí defendiendo la justicia donde quiera que iba. Solo entonces me di cuenta de la pasión que una vez creí muerta y que nunca se desvaneció del todo. Hermano mayor, gracias por ahuyentar a esos hombres malos. Una niña me sonrió radiante y levantó una rama de espino confitado. Esto está riquísimo. Te lo quiero dar como agradecimiento. La levanté con cuidado. ¿Dónde están tus padres? Negó con la cabeza. Los perdí. Mamá y yo nos separamos. Sus labios empezaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Está bien, no llores. Mi hermano mayor te ayudará a encontrar a tu madre. La saqué del callejón. Hermano mayor, ¿de dónde eres? De la capital. ¿Estás casado? Cuando sea mayor, quiero casarme contigo. No puedes, respondí con una sonrisa. ¿Por qué no? ¿Ya te gusta alguien? Lo pensé un momento y respondí, eso te lo contaré en el futuro. Epílogo. El emperador Brian gobernó durante 5 años antes de ceder el trono a su hermano menor. El nuevo emperador tenía solo 15 años cuando ascendió al trono, cambiando el nombre del heredero a Yuan, mientras circulaban rumores discretamente entre el pueblo, que cotilleaba sobre los secretos de la familia real y se preparaba para escribir historias descabelladas. Pronto descubrieron que el emperador Brian había desaparecido. La especulación se descontroló. Algunos afirmaban que el hermano menor había usurpado el trono, asesinando a sus propios compatriotas. Tonterías. Mark, aún dentro del palacio, golpeó la mesa con la mano. Mi hermano real, obviamente, se fue a buscar a su hermano George. Suspiró al cielo. En su vida anterior, se había acostumbrado a ser un príncipe despreocupado. Esta vez, había renacido solo para ser criado como el futuro emperador por su hermano real. Había sido agotador, pero su hermano real había llevado las cargas de un imperio durante toda su vida como un cascarón vacío, viviendo décadas sin alegría. Había construido templos por toda la tierra, ofreciendo incienso año tras año a una sola alma. Vivió solo y murió solo. Muy bien, murmuró Mark para sí mismo. Esta vez, déjame llevar el peso de la nación en su lugar.